Bienvenidos asistentes. Reciban un cordial saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez, parte de la familia Positiva, y estamos comprometidos en dar continuidad a los servicios y en especial al fortalecimiento de competencias, mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020, por lo que los acompañaremos y seguiremos tomando las medidas necesarias para proteger su salud. Estamos ejecutando más de 100 talleres web o webinares, como muchos lo conocen, aprovechando que muchos de ustedes están trabajando desde casa y están conectados a nuestras plataformas. Queremos contarles que en nuestros talleres web estamos abordando temáticas de interés actual como prevención del COVID, felicidad organizacional, cómo implementar el teletrabajo, entre otros. Bueno, y como muchos ya han participado y quienes apenas están ingresando, es importante que conozcan que abarcaremos temas 100% técnicos, metodológicos y didácticos, en los que estamos garantizando espacios participativos y educativos, con el fin de contribuir a la promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web como la presentación técnica y las respuestas a todas las preguntas que saldrán de este taller, les recomendamos que estarán cargadas en nuestro portal Posipedia, www.posipedia.com. Para nosotros es muy gratificante que en estos momentos de contingencia contemos con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Es motivador verlos conectados y tan participativos. Eso muestra que son personas resilientes, persistentes, que quieren ser innovadores, que son recursivos y aprovechadores del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es momento de generar contenido y multiplicarlo, porque así cada día vamos fortaleciendo todas aquellas competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Adicional, quiero comentarles que Positiva Educa premiará el compromiso de los 10 afiliados con mayor participación en los talleres web. Por eso se les otorgará un reconocimiento por su contribución a la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo, brindándoles becas a congresos nacionales y reconocimientos oficiales. Para todos los asistentes que preguntan cómo certificarse, es importante que tengan en cuenta estos dos aspectos. Primero, deben participar en el 90% del taller. Y segundo, al finalizar el taller web, deben diligenciar la encuesta dando clic en salir. Es importante también aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en la aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Guía a Primeros Auxilios en Casa. Nos acompañan los expertos Luis Castillo, profesional en salud ocupacional, especialista en evaluación ambiental de proyectos, coordinador de trabajo en alturas, seminarista de sistemas integrados de HSQ. Y nuestro experto Salina Avellaneda, magíster en salud ocupacional y ambiental, con 15 años de experiencia en gestión de riesgos, prevención y atención de emergencias y desastres. Demos la bienvenida a nuestros expertos. Buenos días a todos. Mi nombre es Salina Avellaneda y como lo mencionaba Laura en este momento, soy especialista en gerencia de proyectos, tengo maestría en salud ocupacional y trabajé durante mucho tiempo con los bomberos. Soy voluntario de la Cruz Roja hace más de 20 años y pues voy a acompañarlos el día de hoy con mi compañero Luis Castillo para hablar de primeros auxilios en casa. Y este es un detalle muy, muy importante porque, como ustedes lo saben, en este momento no podemos saturar el sistema de emergencias ni colapsar el sistema de salud. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos nosotros y aprender a hacer cosas para solucionar problemas rápidos, para poder identificar cuáles son esas lesiones que implican ir a un sistema de salud, al servicio de emergencias o de urgencias médico, y cómo podemos ayudarle nosotros a nuestra gente, a nuestra población cercana en temas de primeros auxilios. Es muy importante que todos entendamos que durante esta pandemia o durante esta emergencia, todos debemos cuidarnos. Recuerden que debemos salir lo menos posible de casa y que si salimos y nos encontramos algún accidente, debemos estar preparados para poder atenderlo.
Es importante que conozcamos los derechos y las obligaciones, tanto de los pacientes como de los rescatistas o rescatadores. Que conozcamos nuestros elementos de protección básica para poder tener contacto con un paciente externo y cómo podemos o cómo debemos abordarlos desde las diferentes lesiones que puede tener cada uno de ellos. También debemos conocer cuáles son las lesiones más comunes que tenemos y cómo podemos controlarlas desde casa rápidamente antes de ir a un centro asistencial. Es importante que todos conozcamos esta información. Es decir, que si ustedes están recibiendo este taller web, lo puedan difundir con las personas que no son afiliadas o positivas o que no son trabajadores, pero que hacen parte de su grupo familiar. Recuerde que si usted está solo con su hijo, por ejemplo, y a usted le pasa algo, su hijo va a ser el primer respondiente en este tipo de emergencias. Entonces, entre más gente conozca esta pequeña guía de primeros auxilios en casa, más nos podemos ayudar. Es importante que lo divulguen con sus familias, con sus hijos, con sus papás, con su esposa o bueno, con la gente que vive a su alrededor, porque todos nosotros somos una comunidad de ayuda y en estos casos tan extremos en los que estamos, es importante que entre todos nos podamos ayudar, porque así ayudamos al sistema general de seguridad social, ayudamos al sistema sanitario de Colombia y pues nos ayudamos nosotros, fortalecemos nuestras relaciones, entre muchas otras cosas. Entonces, bienvenidos a este primer taller web de primeros auxilios en casa y los dejo en compañía de Luis Castillo, que nos dará toda la información disponible para que ustedes puedan hacer parte de esta red asistencial. Muchas gracias. Cordial saludo a todos, muy buenos días. Mi nombre es Luis Castillo, voy a ser el facilitador el día de hoy para nuestro módulo de guía de primeros auxilios. Quiero comentarles inicialmente, hacerle un refuerzo a Salim con el tema de que es importante que absolutamente todos conozcamos nuestros temas de primeros auxilios en la casa y por eso el objetivo general de nuestra formación el día de hoy es darles una instrucción en técnicas de primeros auxilios que puedan llegar ustedes en sus casas a desarrollar, ponerlas en práctica para que se vuelvan más que una actividad espontánea, se vuelva una habilidad, se vuelva una destreza dentro de todos los que convivimos en nuestro hogar. Es importante que sepamos cómo atender en caso de cualquier tipo de situación que tengamos en nuestra vivienda y saber, ese es el objetivo de nosotros, de que ayudar a nuestra persona más cercana por medio de ciertos protocolos. Aclaro que dentro del objetivo general, el tema de instruirlos a ustedes, de capacitarlos en estas técnicas, dentro de todo lo que abarca el tema de primeros auxilios, existen muchos protocolos. En este caso somos compartidarios de varias organizaciones, de varios equipos, que manejan diferentes protocolos de emergencia. Lo que estamos intentando hacer hoy es que podamos unificar un solo sistema mezclando partes importantes de varios de esos protocolos. Los protocolos se enfocan mucho en el tema, como lo nombraba Salim, en el tema de los socorristas, de los de la defensa civil, de los de bomberos, de los de nuestra Cruz Roja, el personal APH, que es de atención prehospitalaria. Entonces, en este caso, es como enfocarnos y dar una instrucción que la gente pueda tomar para aplicarla dentro de su vivienda. Bien, dentro de ese objetivo general, tenemos otros objetivos más específicos, dentro de los que pueden evidenciar que nuestro personal sepa qué es como tal la definición del concepto de primeros auxilios básicos, hasta dónde podemos llegar nosotros en caso de saber o tener algún tipo de conocimiento en primeros auxilios. Indicar cuáles son los objetivos de esos primeros auxilios básicos en caso de que lleguemos a tener alguna eventualidad. Seguir las reglas que normalmente se manejan a nivel mundial en temas de primeros auxilios para atender a nuestra víctima o a nuestro paciente, en este caso que puede llegar a ser alguno de nuestros familiares. Importante también que nos va a ayudar a dar el soporte básico de vida a una persona que se llegue a accidentar de manera súbita. Entonces, Salim no lo nombró y eso me pareció bastante importante, y es que en nuestra vivienda
muchos de los que me están escuchando en este momento cuentan con la presencia de niños. Entonces, en algún caso esos niños van a ser esa persona que pueda llegar a soportar o a tener que vivir un accidente o atenderlo en caso de que nosotros seamos las personas que estamos teniendo en cuenta eso. Bien, entonces teniendo en cuenta, claro, los objetivos, vamos a pasar sin más preámbulo a la materia en sí. Me gusta hablar mucho de manera normalita, o sea, no me gusta tanto el tecnicismo como la parte de nuestra jerga popular o nuestra forma de hablar del común con ejemplos claros y los vamos a tener en cuenta para eso. Entonces, conceptos y definiciones. Aquí el primer concepto importante es saber qué es un primer auxilio. Definimos como primer auxilio, así como su palabra lo dice, o sea, su frase lo dice, es esa primera ayuda que se brinda a una persona que sufre una enfermedad o un accidente de manera súbita. O sea, súbita en este caso quiere decir que es algo que pasó sin planearlo, que pasó de un momento a otro y de manera espontánea. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier tipo de ayuda se podría considerar como un primer auxilio teniendo en cuenta otros aspectos, pero importante. Aquí salen bastantes situaciones de primeros auxilios donde van a decir, uy, no, Luis, es que yo realmente le tengo miedo a la sangre, no sé cómo pueda reaccionar en caso de una emergencia, no sé hasta dónde me lleve el miedo para poder actuar, a lo mejor, no sé, veo sangre y me desmayo. Entonces, muchas de esas situaciones es importante que aprendamos a definir más que a definir, a darle un rol a cada uno de los integrantes de nuestra familia, que incluyendo, cuando les hablaba del tema de primeros auxilios, el solo hecho de ayudar a una persona que se accidentó a mantenerla despierta y a mantenerla respirando, recordarle que respire, se considera como un primer auxilio psicológico. Entonces, vamos a tener en cuenta que ese concepto de primeros auxilios es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, para otro tipo de situación, en el tema de primeros auxilios, tenemos que enfocarnos de que aparte de que sea esa primera ayuda que vamos a facilitar, tiene que ser de una manera inmediata, adecuada y provisional. Entonces, en este caso, recordemos que nuestra ayuda debe ser inmediata, no podemos esperar a que otra persona llegue, dependiendo de la situación que estemos manejando. Aclaro que el tema de nuestro reaccionar del cuerpo en caso de una emergencia puede llevarnos pues a que nuestra adrenalina suba y no sabemos en qué momento podemos reaccionar de manera positiva o negativa. Entonces tiene que ser inmediata, tiene que ser adecuada bajo los lineamientos que vamos a escuchar el día de hoy y provisional. Quiere decir que nuestro primer auxilio simplemente se basa en una ayuda mientras que llega el profesional adecuado o la persona experta para que le pueda dar atención médica a nuestro paciente. Bien, hay un tema importante que hay que socializarlo en el tema de primeros auxilios y es que tenemos una responsabilidad. En este tema, acá en mi presentación, nos habla de un tema del artículo 131 por omisión del socorro en el Código Penal y dice que el que omite sin justa causa auxiliar a cualquier persona cuya vida o salud se encuentra grave en peligro, incurre en que pueda tener una sanción de 32 a 72 meses de prisión. En este caso, es simplemente para que lo lleguen a verificar, si lo tenemos en cuenta, porque el hecho de que yo sepa y pues vayamos más avanzado, de pronto alguien que esté certificado como brigadista, como experto en primeros auxilios, como se llega a saltar alguno de los requerimientos de primeros auxilios, puede incurrir en el tema de sanciones penales y pues hay que revisarlo para que lo tengamos muy en cuenta. No es por asustar a las personas, no es por, simplemente es porque sepamos que también hay una parte legal en la que somos responsables civiles de lo que le pueda pasar a cualquiera de nuestros integrantes o cualquier persona que conozcamos del común. Bien, entonces en este caso, ese incumplimiento de la responsabilidad civil nos puede llevar a 4 situaciones diferentes. Esas 4 situaciones, ¿cuáles pueden ser? En este caso presentamos imprudencia, presentamos impericia, presentamos negligencia o abandono. La imprudencia se basa en el hecho de hacer algo o de
de actuar de alguna manera que no era la correcta, ¿sí? Y de esa manera pues logré que la persona se afectara o se agravara en situación de lo que le había pasado. La impericia habla de las personas que de pronto tenemos el conocimiento técnico, pero nos falta esa experiencia, ¿sí? Que nos falta saber más del tema, vivirla un poquito más, y que en el momento en el que actuamos me faltó experiencia para hacer ciertas situaciones o ciertos protocolos, y logré pues que la persona también se afectara de manera formal. La negligencia en este caso es simplemente, se puede calificar como el tema de que yo sé hasta dónde puedo llegar, pero no lo apliqué como debía haberlo aplicado por, no sé, por pereza o porque no me causó en el momento que debería ser lo adecuado. Entonces esa negligencia también nos puede llevar a cometer este tipo de faltas. Y por último, el abandono. El abandono, pues en este caso lo podemos tener en cuenta como el hecho de que intenté ayudarlo al principio, pero pues no sé, me dio pánico o me dio alguna situación y pues simplemente abandoné la situación porque quería abandonarla o me arrepentí de atenderlo, y en este caso también puede incurrir en ese tema. Recordándoles que cualquiera de estas 4 situaciones pueden incurrir en el tema de que nos pueden llegar a demandar y tener algún tipo de sanción penal. Bien, ahora, para abarcar el tema, en este caso, todos los pacientes tienen derechos en cuanto a su situación. Importante, estos pacientes están en todas sus facultades y en todo el derecho de recibir esa atención o de solicitarla, ¿sí? De recibir esa atención primaria o solicitar esa atención primaria para que sea atendido en caso de una emergencia. Exigir secretos sobre su condición y tratamiento, pues el tratamiento que recibió durante los primeros auxilios. Es importante que nosotros como brigadistas no podemos estar socializando la situación de nuestro paciente, que en algún caso lo vi, nos lo mostraron en muchos de los cursos que hemos podido socializar, y es que muchos de nuestros brigadistas a veces se ponen a hablar de que, ay, mire que la persona que atendía la vez pasada, cuando llegué del susto se hizo popó en la ropa interior, entonces se burlan o se vuelve algo que se socializa, y eso no debe ser así porque es un derecho del paciente y también puede ser sancionado. Bien, este paciente tiene derecho, como lo acabo de nombrar, a denunciar o a demandar en caso de que vea que nuestro protocolo o nuestra situación no fue la adecuada. Y por último, está en todo el derecho de rechazar su ayuda si él lo requiere. Si la persona no considera o no quiere ser atendida, en este caso por alguna de las personas que llega a solicitarlo, está en todo el derecho de negarse a su primera atención, recordando pues su estado de conciencia. Bien, para abarcar un poco más del tema, o para dar un poco más de tecnicismo, hay que conocer ciertas situaciones. Lo primero, fundamental, hay una situación que se llama el SEM, que es las siglas de Sistema de Emergencias Médicas. Es sencillamente la cadena de recursos y servicios que están unidos en cierta área o en cierto lugar para atender o para darle la asistencia a cualquier víctima de un accidente. Yo que les recomiendo a ustedes que están en sus casas, para las personas que de diferente manera, porque las que están aquí en este momento pueden vivir en una casa, en cualquier barrio, o pueden vivir en un conjunto cerrado, donde obviamente pues tienen otro sistema de administración, o pueden vivir bueno, en las diferentes situaciones de convivencia que podemos tener de vivienda. Yo les pido que por favor conozcan ese sistema de emergencias médicas. ¿Qué es conocerlo? Es muy sencillo, es saber qué grupos de ayuda externa tenemos o contamos cerca de nuestra vivienda. Entonces, en este caso, los grupos de policía, de bomberos, de Cruz Roja, de todos los mecanismos que nos pueden ayudar en caso de una emergencia, conocerlos, saber los números para obviamente tener la facilidad de comunicarnos con ellos. Y por último, conocer también las instalaciones donde me pueden llegar a atender a mí o a cualquiera de los que se afecte de mi hogar cerca a mi entorno donde yo estoy viviendo. Entonces, conocer cuál es el hospital o la clínica o la IPS o la EPS más cercana donde yo pueda recibir atención en caso de una emergencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y establecerlo dentro de nuestro hogar. Si lo quieren tomar como un consejo, yo les puedo aconsejar que esos números de emergencia los tengan impresos, los tengan por ahí pegaditos o socializados, donde cualquiera de los integrantes de la familia pueda conocerlos y utilizarlos en caso de alguna eventualidad. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del primer auxilio? Como les nombraba anteriormente,
es salvaguardar la vida, en este caso. Segundo, evitar complicaciones físicas o psicológicas. Es mantener a esta persona con vida, mantenerla estable, mantenerla consciente. Y por último, asegurar que esta persona sea trasladado, si es necesario, a cualquiera de las entidades que les acabé de nombrar en el tema del sistema de emergencias médicas. Entonces es importante que esos sean los 3 objetivos primordiales de nuestra ayuda en un primer auxilio. Les quiero enfocar también que bajo estas circunstancias nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unas normas generales, ¿sí? La primera y muy importante, no administre medicamentos. Como recomendación para los que de pronto ya han escuchado el módulo de los conceptos o de las situaciones básicas que hay que tener en un hogar, dentro de nuestro botiquín es recomendable no tener medicamentos, ya que no podemos suministrar ninguna clase de ellos a ningún integrante de la familia o a ninguna persona que en este caso sufra alguna eventualidad. Entonces, no suministrar ningún tipo de medicamentos, tampoco suministrar ningún tipo de líquido. Yo sé que la gran mayoría de personas que cuando ven que alguien se desmaya, que de pronto está inconsciente y cuando recupera esa conciencia, lo primero que hacemos es sentarlos y démosle un vasito con agua. Entonces, evitar ese tipo de situaciones, ya que la persona no cuenta en ese momento con todos sus 5 sentidos al 100%, y pues lo que podemos estar generando es pues un tema de afectación por llegar a tener alguna situación. Bien, no dar licor en ningún caso. Muchas de las personas utilizan el licor pues para como dicen por ahí, para que no le duela tanto, pero en este caso no hay que suministrarlo, y no hacer comentarios sobre el estado de salud de las personas. Entonces, le voy a dar paso a Salim, quien me va a colaborar con un tema que quiere socializar. Bueno, algo que quiero hacer énfasis es que estos temas legales inicialmente no nos deben dar miedo. Yo les conté al principio, yo trabajé durante mucho tiempo en emergencias y no nos debe dar miedo atender a un paciente. Lo queremos ayudar y simplemente si hacemos las cosas correctamente, lo vamos a poder hacer. Lo segundo que quería decirles es que la activación del servicio de emergencias médicas es muy importante. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora estoy aprendiendo y yo sé que no me las sé todas. Entonces, si antes de empezar a atender a un paciente, yo ya digo, bueno, llamo a una ambulancia, por dar un ejemplo, pues yo sé que mientras llega la ambulancia yo lo estoy atendiendo y cuando lleguen ellos me van a soportar. Entonces, por un lado, no dejen a los pacientes tirados. Es muy importante. La gente dice, no, es que a mí me dijeron en el webinar de Positiva que me podía ir a la cárcel. Es verdad, pero si lo haces bien, pues no va a pasar nada y vas a salvarle la vida a alguien. Y por otro lado, activen el servicio de emergencias lo más pronto posible. Como decía Luis ahorita, es importante que tengan pegados esos servicios, tanto los de urgencias como los hospitales cercanos, a dónde pueden ir, cuánto se demoran. Este tipo de cosas va a facilitar la atención a que ustedes lo hagan. Y pues en las normas generales, como lo estaba cerrando ahorita Luis, el manejo del botiquín es muy, muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen un botiquín en este momento? Si no lo tienen, ¿qué les hace falta para tenerlo? Vamos a solicitarlo, de acuerdo al aprendizaje del que van a salir expertos hoy, por decir un algo. No mentiras, en el que están aprendiendo hoy, pues ya tienen que empezar a pensar en eso, en que, oiga, yo en cuarentenado llevo tantos días en la casa y no había preguntado por el botiquín de mi casa. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan. Sigue, Luis. Gracias, Salim. Reglas ineludibles para la aplicación de nuestros primeros auxilios. Hay que tener en cuenta que las recomendaciones dadas en los módulos de nuestra familia positiva que hemos participado, cabe aclarar que hay siempre unas reglas para poder atender o hacer protocolos, sea lo que sea. Incluso ustedes en sus casas, como dirían por ahí, la mamá es la que establece ciertas reglas, o los esposos en este caso cuando viven
en este matrimonio o en esta unión, ellos establecen unas reglas. Para nosotros en temas de primeros auxilios también tenemos unas reglas que debemos aplicar. Importante. La primordial es conservar la calma. Es nuestra regla de oro. No permite que nuestros nervios o nuestras alteraciones, en este caso, o por el asombro de la situación, nos haga cometer algún error, nos haga cometer cosas que no debemos hacer. Entonces es importante la respiración tanto para nosotros como para nuestros pacientes. Entonces es importante conservar la calma. Y la otra es la evaluación global, saber qué pasó, ¿sí? Eso lo podemos hacer si estuvimos presentes, pues ya tenemos una idea de lo que pudo haber pasado, o recibir la información de las personas, si lo hay en este momento, de testigos que pudieron haber estado durante el accidente. Puede ser nuestra hermanita, el hermanito, el primo, el que estuvo ahí y que vio cuál fue el accidente de la persona. Y aparte, cuando ya sabemos qué fue lo que pasó, tengo que analizar en este momento cómo se encuentra la persona, qué le está pasando, qué pasa. Y cuando analizo ese tipo de situaciones, me doy cuenta de sí qué tengo que hacer. Entonces, en este caso, para saber qué tengo que hacer, vamos ahorita a establecer unos procedimientos en caso de cualquiera de las de los accidentes que son como más frecuentes en nuestro hogar. Entonces, tener en cuenta, muy en cuenta, estas reglas ineludibles: conservar la calma y tener una evaluación global de nuestra situación. Bien, ahora para continuar, ya conociendo nuestras reglas ineludibles para nuestro tema de atención a emergencias, para primeros auxilios, vamos a mostrar cuál es ese procedimiento de atención en caso de. Vamos a mostrarles cada una de las situaciones que puede llegar a presentarse dentro de nuestro hogar y cómo deberíamos atenderlo de una manera práctica para beneficiar a este personal que se encuentra en nuestro hogar y que puede ser afectado. Importante, quiero aclararles que lo que vamos a ver a continuación lo pongan en práctica por medio de juegos con sus hijos. Los niños aprenden jugando y con ellos sería muy importante que todos los procedimientos que ustedes van a conocer el día de hoy los hagamos con ellos para para asociarlos o familiarizarlos con el tema de que si llega a ser la persona que tengan que atender, en este caso, como lo decía Salín en el inicio de nuestra jornada, saber que el niño es quien deba atender a un adulto, sepa qué hacer y no tenga que alarmarse. Entonces, lo veo como una manera muy lúdica de aprender con ellos por medio de los juguetes, de los peluches, de las muñecas, de todos esos juguetes que en el momento que tengamos en la casa podamos aplicarlos y que ellos practiquen estos protocolos de atención. Nuestra primera actividad que vamos a tener en cuenta, se las voy a nombrar, es que tengamos que ver el tema de las fracturas. Bien, aparte de fracturas, es un conjunto. En este caso hablamos de fracturas, esguinces o luxaciones. Normalmente, o en palabras coloquiales, fractura cuando un hueso se rompe o se parte, hablemoslo coloquialmente. Hay dos situaciones que ustedes deben hallar, como lo encuentran al costado izquierdo de nuestra imagen. Hay dos tipos de fracturas a grandes rasgos. La que es fractura abierta, que es cuando se puede ver que el hueso de pronto sale pues de la extremidad o de la situación, afectando músculo, tejido y piel. O la fractura cerrada, que simplemente se puede ver la deformación de la extremidad o de la situación. Y también podemos asumir que puede llegar a tener una fractura. Recuerden que no sabemos verídicamente, solo se ve con un tema de rayos X, el tema de que la fractura, podemos decir que la persona cuando no soporta el dolor, ni siquiera que lo toquen o lo muevan, se puede considerar que tenga algún tipo de afectación o fractura. Esguince o luxación, hay una diferencia que la gente de pronto no asume o no conoce, y es que sencillamente el esguince es cuando el hueso sale de la unión, pero regresa a su posición. En este caso les pongo un ejemplo que nos pasa de pronto muy frecuente, y es el tema del esguince de tobillo. Cuando nos doblamos un tobillo y que se nos inflama muchísimo, en sí el esguince, viene siendo el tema de que el hueso sale de la unión y regresa a su posición. Esa actividad de sacar o de que el hueso se haya salido genera pues una hiperextensión de los tendones, de los tejidos, y eso es lo que nos afecta mayormente. Pero el esguince es cuando el hueso sale de la unión y regresa. Y la luxación es la que popularmente conocemos como se dislocó. El dicho conocido como se dislocó el hombro, se dislocó el codo, se dislocó. Entonces es sencillamente cuando el hueso sale de la unión y se queda por fuera. Entonces, recomendación. Quiero recomendarles que en este caso, para cualquiera de estos eventos, en nuestras casas dispongamos de un kit
aparte de nuestro botiquín, tener un kit donde tengamos un kit de inmovilización. Son un conjunto de herramientas, por lo general vienen en unos materiales como en una pasta que es rígida, que viene para diferentes tipos de extremidades. Entonces, recomendación, en caso de cualquiera de estas tres situaciones, lo único que vamos a hacer es intentar inmovilizar. En ningún momento vamos a mover a la persona o a nuestro paciente, ni le vamos a intentar acomodar nada, ni le vamos a intentar quitar de pronto, si fue un tobillo, los zapatos o alguna situación, sino al contrario, es garantizar que esta persona, esa lesión no se le agrave más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de los inmovilizadores. Si no contamos con esto, podemos utilizar cualquier superficie rígida, pueden ser tablas, palos, varillas, tubos, bueno, los utensilios que tengamos en la casa que sean de una superficie rígida, y lo que hay que garantizar, como lo muestra en la imagen del costado derecho, es que esa inmovilización garantice que la persona no va a ver más afectada su situación. Entonces, en este caso, asegurarla de una manera correcta. Otro paréntesis, como para terminar de agregar en temas de fracturas, esguinces o luxaciones, es que para cuando hay una fractura abierta no hay que intentar acomodar los huesos, ni meter las manos, ni meter ninguna de las partes que está expuesta. Simplemente, recomendación, así como lo encontramos, así lo vamos a inmovilizar y lo vamos a dejar hasta que llegue la persona indicada, en este caso el profesional a cargo, o hasta que llegue nuestra persona al centro médico. Bien. Segunda situación que se nos puede presentar, heridas con sangrado activo. En este caso puede ser cualquiera de las heridas superficiales que podemos llegar a encontrar, como laceraciones, raspaduras, punzaciones por algún elemento, de pronto cosiendo alguna situación, todo esto que vemos en esta imagen. Lo importante es tener en cuenta la limpieza de esas heridas. Para eso, vamos a tener en cuenta que en este tema de las heridas se puede mezclar también con un poco de hemorragia. Entonces, para las heridas, básicamente lo que hay que hacer es limpieza. La limpieza como recomendación. Dentro de los botiquines vienen esos elementos como el yodo, ¿sí? La yodopovidona o el isodine. Yo les recomendaría que tuvieran en cuenta que sus hijos, sus familiares dentro de su hogar, si alguno llega a ser alérgico a ese tipo de elemento, pues sería un poco contradictorio, sería pues agravarle la situación. Entonces, de mi parte, les puedo dar la recomendación del modo de limpieza de dos formas. Uno, con solución salina o lo que popularmente conocemos como suero, que puede venir en la presentación en el botiquín en unas bolsitas. Entonces es sencillamente utilizar ese tipo de recurso. Estas sales minerales que contiene este líquido ayudan a la recuperación temprana de células y tejidos. Entonces nos puede facilitar la limpieza de este tipo de situaciones en nuestros pacientes, en nuestros familiares, hijos, amigos o cualquier persona que vayamos a atender. O si no contamos con ninguno de esos recursos, hacer la limpieza simplemente con agua limpia. No vamos a intentar refregar ni restregar cualquier producto químico. La única recomendación que intentaría hacerles, para que lo tengan en cuenta, es que la aplicación del jabón en caso de una herida solo se podría presentar para cuando nuestro paciente fue afectado por alguna mordedura de algún animal. En este caso hablemos de un perro, de un gato que nos mordió. Para ese caso sí deberíamos aplicar un poco de jabón, lavarlo completamente con agua limpia y trasladarnos al centro médico más cercano, ¿ok? Cuando hablamos del tema de la hemorragia, cuando hay sangrado activo, para nuestras hemorragias tenemos que actuar de tres formas rápidas y sencillas. La primera es hacer compresión, hacer una presión fuerte en el lugar donde se está viendo afectada o está sacando nuestra sangre, que la hemorragia, recuerden que es una expulsión de la sangre del cuerpo de manera, puede ser a chorros, a borbonadas, a salpicaduras. Entonces, tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es presión. Recomendación, nunca remover esa presión que estamos haciendo. Si de pronto, no sé, se nos llena de sangre, intentar poner otro apósito encima y otro encima y otro encima, pero nunca retirarlo, porque el objetivo de esta presión es intentar que la sangre se coagule, generando una especie de, llamémoslo, de costra que impida la salida de la sangre en su totalidad. Pues recordemos que una persona puede llegar a desangrar su cuerpo y morirse literalmente en escasos 3 a 5 minutos. Entonces, tener en cuenta, uno, la presión sobre la hemorragia. Dos, intentar con nuestros dedos
de la mano. No vayan a hacer lo que llamamos como torniquetes, porque eso literalmente está, llamémoslo, prohibido, porque puede llegar a generar amputaciones. Entonces, en este caso es manejarlo con el tema de que primero hacemos la presión y segundo, con mis deditos anular y dedo corazón de la mano que tengamos disponible, voy a intentar hacer un poquito de presión sobre la vena o la arteria por la cual se está haciendo esta hemorragia, intentar hacer un poco de presión para que disminuya esa presión de la sangre, evitando pues que el fluido sea tan fuerte. Y tercero, si se puede, dependiendo de la situación, elevar la extremidad para que nuestra gravedad ayude también a disminuir nuestra presión sanguínea. Esto para hemorragias externas. Para hemorragias internas, ¿cómo se detectan? El amoratamiento de la parte donde se está generando esta hemorragia, y lo único que podemos llegar a facilitar o de pronto a intentar hacer es enfriar esa zona. Entonces, como recomendación, yo les doy como de la nevera, sacar los cubitos de hielo o un pedazo de hielo que tengamos, cubrirlo con un paño o un pañuelo y ahí sí ubicarlo encima de la zona afectada donde posiblemente tengamos esa hemorragia interna. Bien, entonces esto va relacionado con el tema de heridas y sangrado activo que puede generar hemorragias. Bien, otra de las situaciones que podemos llegar a presentar se basa en el tema de las quemaduras. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Quemaduras. Tenemos que tener en cuenta que las quemaduras se pueden presentar por la exposición a cualquiera de las situaciones de elevación de temperatura o de llama, elementos calientes, líquidos calientes, químicos. Quemaduras también se pueden presentar por el tema de laceraciones por roce con alguna situación, digamos esas ampollas que a veces nos salen en los pies porque el zapato me quedaba presionado, me quedaba así, todo eso también se considera como una quemadura. Importante que reconozcamos las tres diferentes tipos de quemadura que podemos tener, de primero, segundo y tercer grado. Entonces, en este caso, quemaduras de primer grado, simplemente cuando hay enrojecimiento de la piel. Para esto, simplemente se identifica que la persona como tal, si se puede ver, la piel va a presentar un enrojecimiento como la quemadura del sol. Esto se considera una quemadura de primer grado. La quemadura de segundo grado se considera cuando ya hay presencia de ampolla, cuando nuestra piel empieza a inflamarse y a llenarse de líquido, que se llena de un líquido pues, por la reacción del calor. En este caso es la quemadura de segundo grado. Y la quemadura de tercer grado la podemos considerar cuando ya la afectación en la piel es muchísima, que ya inclusive esa quemadura pudo haber afectado músculo, tejido o hueso. Bien, para el tema de las quemaduras, ¿qué necesito que hagamos? Dos cosas fundamental. Uno, enfriar la superficie quemada y dos, mantenerla húmeda. Para los que pensamos a veces que de pronto cuando haya una quemadura le voy a quitar la ropa, se le voy a romper aquí con unas tijeras para ver qué le pasó. En este caso, si la quemadura está por debajo de nuestra ropa, recomendación, no retiren ninguna de las prendas que están ahí porque posiblemente o probablemente puedan llegar a estar pegadas en la piel. Entonces lo que vamos a hacer es una afectación más fuerte en este caso. Entonces, como necesitamos bajar la temperatura y mantener húmeda a nuestra quemadura, lo único que vamos a hacer es tener en cuenta que cualquiera de los apósitos que tengamos dentro del botiquín, si lo tenemos, o utilizar cualquiera de nuestros recursos en nuestra casa. Puede ser la toalla, puede ser una camiseta, tela o ropa limpia, pero que esté limpia. Y lo que vamos a hacer es impregnarla con agua, ponerla, obviamente sin mucho peso, exprimirla que no quede tan pesada en este caso, ponerla sobre la quemadura, intentar asegurarla de los extremos como lo podemos asegurar, puede ser con cintas, esparadrapo, con micropore o cualquiera de los elementos que nos puedan llegar a asegurar este apósito y dirigirnos al centro médico más cercano. Durante el traslado es importante que llevemos un recipiente con agua para irle suministrando agua constantemente a ese apósito que está encima de nuestra quemadura. Entonces, es mantenerla húmeda por lo menos hasta que llegue al centro médico. No vamos a hacer absolutamente nada más en caso de quemaduras. Bien, otra de las situaciones que se presentan mucho es el tema de los atragantamientos. Para esto, pues se conoce como el procedimiento pues para la maniobra de Heimlich,
que es una maniobra que permite que la persona que se esté atragantando pues pueda expulsar ese elemento que le está haciendo la obstrucción de la vía respiratoria. Hay que tener en cuenta dos cosas, y es que la persona puede estar atragantada o puede, bueno, en este caso el atragantamiento se puede presentar porque totalmente no permite el paso de aire, o que simplemente sí permite cierto porcentaje de suministro de aire. Entonces, aunque parezca un poco, como dirían por ahí, esas preguntas tontas que a veces uno le hace a la gente cuando le pasó algo, pero en este caso sí necesito saber por qué. Porque es importante que si la persona está amoratada, quiere decir que probablemente ya esté perdiendo el conocimiento y no tenga ningún paso de aire. Entonces, les recalco la posibilidad de que ustedes en sus casas, después de que pase todo este tema de la pandemia del COVID-19 y de todo este aislamiento y cuarentena que estamos sometidos, intenten capacitarse y certificarse con esos grupos de socorro que podemos tener, bomberos, defensa civil, Cruz Roja. Es importante que ustedes se capaciten y hagan las prácticas de todos estos procedimientos, porque muchos de ellos, si no estamos capacitados o certificados para hacerlo, no lo podríamos hacer. Voy al caso del RCP. En este caso, pues es importante que sepamos que si no lo sabemos hacer muy bien y no estamos como capacitados para hacerlo, podemos incurrir en que la persona nos achaquen a esa persona, a nosotros, por el hecho de pronto haber hecho alguna situación mal. Entonces, la maniobra de Heimlich, como lo podemos ver en las imágenes, se basa en posicionarnos detrás de la persona, ajustando nuestro puño, siendo la mano dominante o la mano que yo más manejo. Cierro el puño y la ubico 4 dedos por encima del ombligo, se puede dar una medida, y ahí voy a poner la parte del dedo meñique. Voy a levantar mi puño para que el dedo pulgar quede contra mi estómago o la boca del estómago de la persona que yo le voy a hacer la maniobra, y con mi otra mano me voy a apoyar para hacerle la presión. Recuerden que la presión se debe hacer de manera ascendente, de abajo hacia arriba, para que esa pequeña presión que tenemos ahí en nuestro organismo ayude a expulsar ese elemento que está generando el atragantamiento. Para los niños, recordemos que dependiendo del tamaño, si son niños que ya caminan, que se pueden mantener en pie, se debe hacer la misma maniobra, obviamente manejando el tema de la fuerza, controlándola, siendo mucho más suave por el tema de la fragilidad del cuerpo de un menor. Como lo vemos en la posición, nos podemos poner de rodillas para que esta persona pueda intentarlo hacer. Recomendación: antes de generar esta maniobra, si es posible, dependiendo de la situación de la emergencia, darle 5 golpecitos a esta persona en la espalda, para que antes de hacer la maniobra, pues de pronto sí se puede facilitar quitar ese tipo de atragantamiento con los golpes. Antes de hacer la maniobra sería muchísimo mejor. Y teniendo en cuenta nuestra última imagen a la parte de abajo, en los menores, en los bebés, las imágenes nos muestran primero hacer golpes en la espalda, 5 golpes en la espalda, para considerar que de pronto pueda expulsar el elemento. De lo contrario, darle la vuelta al bebé y hacer la maniobra, pero con los 2 dedos, el índice y el dedo corazón de nuestra mano dominante, teniendo en cuenta la presión. No hay que generar mucha presión. Recuerden que el tema del cuerpo pues es muy frágil, entonces hay que tener en cuenta. Esta sería la maniobra de Heimlich para atragantamiento en caso de cualquiera de los grupos etarios que tenemos dentro de nuestro hogar: niños, jóvenes o adultos. Bien, la que también se presenta frecuentemente pueden ser desmayos, en este caso convulsiones, y recomendación, como lo nombré al principio, no debemos suministrar ningún tipo de líquido, agua, alcohol o medicamentos, en este caso, para en caso de los desmayos. El desmayo se produce simplemente por la falta de oxígeno que irriga el cerebro, entonces se pierde el conocimiento, la persona pues puede caer. Tener en cuenta que si esta persona cae de manera fuerte, puede llegar a sufrir un trauma, un golpe muy fuerte en la cabeza. Entonces, tener en cuenta que si podemos acomodar la persona para que no se siga generando ese daño, o pues acomodarle algo en este caso, hay que hacerlo. Y si llegó a afectarse por el golpe, utilizar alguno de los recursos que vimos anteriormente. Lo importante para que esta persona desmayada recupere la conciencia es básicamente intentar que el oxígeno retorne a la cabeza nuevamente. Y hay una forma muy sencilla, como lo ven en la imagen, es levantar las piernas del paciente a un ángulo de 45 grados y esperar a que la persona recobre su conciencia.
esa elevación de las piernas permite que la sangre retorne rápidamente llevando el oxígeno a nuestro cerebro. Entonces, es una forma fácil. No hay que tener a todo el mundo ahí metido. Entonces, recordémosle a nuestros hijos jugando que el tema de que cuando haya un tipo de emergencia, los niños son parte de ese grupo de personas que nos pueden ayudar. ¿Sí? Denle los roles a cada uno de los participantes del hogar, niños, adultos, jóvenes, para que cada uno sepa qué hay que hacer en caso de. Entonces, unos pueden llamar, otros pueden traerme los elementos, otros pueden tener alguna situación, pero siempre en nuestras casas tiene que haber alguien líder que tenga como la vocería para manejarlo en caso de que llegue a pasar algo, ¿ok? Y en este caso, para las convulsiones, recomendación no, por lo general las personas que convulsionan intentan moverse de manera brusca y alterada. Ellos no controlan el cuerpo, entonces, primera recomendación, no intentar controlarlos, no intentar dejarlos quietos o inmovilizarlos, porque hacer esto podría generarle fracturas o lesiones. Entonces, lo primordial que hay que hacer en caso de que una persona llegue a convulsionar es tomar la cabeza y no permitir, en este caso no es que no se mueva, sino que simplemente no se golpee la cabeza. Por lo general las convulsiones, como son contracciones hacia adelante o hacia atrás, y como la persona está acostada, pues va a generar que se golpee muy fuerte la cabeza. Entonces lo importante es que la persona que vaya a atender una convulsión no deje que nuestro paciente se golpee fuerte la cabeza y en repetidas ocasiones. Ya cuando la convulsión pasa, nuestra imagen nos muestra cómo podemos llegar a acomodar a nuestro paciente por si de pronto hay muchos de las personas que sufren de convulsiones, ellos botan como una especie de babasa o espuma para que no se atraganten, y obviamente por el tema de que puede estar retraída la lengua se pueden atragantar. Entonces, primer paso, acomodar el brazo, perdón, con la mano hacia la mejilla contraria del paciente, elevar la rodilla y girar el paciente para que quede acostado de medio lado, facilitando pues que los fluidos que estén en la boca puedan salir de manera natural. Bien, en este caso, cualquiera de las emergencias que podamos llegar a presentar, atenderlas de manera inmediata, atenderlas de la manera más eficiente posible, garantizando la estabilidad de nuestro paciente. Para tener en cuenta, yo sé que de pronto ustedes me van a decir que como estoy en mi casa, yo conozco a mi familiar, yo no tengo por qué tenerle asco si él es de mi familia, él es mi mamá, él es mi hijo, yo no tengo por qué ponerme eso. Pero recordemos una cosa, estamos en una temporada de un virus que nos cambió la vida totalmente. Ahorita los elementos de protección personal son importantes para estar en circulación para los que puedan salir a la calle. Pero en nuestro caso, para el tema de primeros auxilios, también tenemos que contar con esos 3 elementos básicos de bioseguridad o de protección personal que tengo que tener muy en cuenta antes de atender a una persona en caso de. Importante, los guantes. En este caso pueden ser los guantes quirúrgicos que tenemos o de nitrilo, obviamente que estén limpios, almacenados, que los tengamos de acuerdo a las condiciones que ustedes requieran del módulo del botiquín, pues que ustedes tengan en cuenta sus condiciones si las tienen. Gafas de seguridad para evitar cualquier tipo de fluido que pueda salpicar en los ojos. Recuerden que los virus, en este caso, pueden llegar también a transmitirse por medio de cualquiera de las partes con mucosidad que tenemos, incluye ojos, nariz, boca, entonces tenerlo muy en cuenta. Y por último, un tapabocas, que su nombre técnico, para que lo tengan en cuenta como un tipcito de información, se llama protector nasobucal, pero pues popularmente conocido como el tapabocas. Bien, sé que como recomendación utilizar 2 o 3 pares de guantes inmediatamente, porque recuerden que cuando atendemos a una persona y tenemos contacto con algún fluido diferente al de la sangre, puede ser con excremento, con orina o con vómito o con cualquier cosa que lleguemos a tener, esos guantes ya quedaron contaminados, inmediatamente hay que retirárnoslos y ya tendríamos otros puestos debajo para atender la emergencia y no demorarnos tanto en volver a ponernos otros guantes. ¿Qué otro requerimiento hay que tener en cuenta? Que esos 3 elementos de seguridad, cada uno es responsable de si los tiene o no los tiene, y depende de cada uno de ustedes en el momento en el que vayan a utilizarlo para un primer auxilio, porque ustedes pueden afectarse de alguna manera, contraer alguna enfermedad, o ustedes mismos pueden transmitírsela a la persona a la cual están atendiendo. Entonces, muy en cuenta el tema de bioseguridad.
Bien, algo que quiero que tengamos en cuenta cuando hablamos de primeros auxilios es el tema de los signos vitales. Como les nombré al principio, existen diferentes protocolos de atención, ¿sí? Vamos a tener en cuenta algo muy importante y es que hay 4 signos vitales. Esos 4 signos vitales son pulso, respiración, tensión arterial y temperatura. Bien, necesito que analicemos 2 que son los más importantes en caso de un primer auxilio. Sí, no digo que la temperatura no sea importante ni que la tensión arterial. Lo que pasa es que en el momento de un primer auxilio, la tensión arterial y la temperatura se deben tomar con unos elementos o unas herramientas que de pronto en el momento ni siquiera lo tengo en el botiquín o que nunca he manejado y nunca lo he aprendido a manejar. Entonces, perdería mi tiempo ahí. ¿En qué me voy a basar? En el pulso y la respiración. Entonces es importante que la toma del pulso, por lo general, siempre intentemos tomar el pulso en la parte arterial, en el cuello, por decirlo de alguna forma, en cualquiera de los 2 lados se puede tomar. Y es lo más recomendable, la parte más recomendable que puede tomar el pulso. Tener en cuenta que apenas encontremos el pulso o detectemos el pulso, contamos hasta 5 mentalmente y vamos a darle el conocimiento o vamos a tener en cuenta el dato si el pulso está fuerte, débil o ausente. Bien, esos 3 conceptos son los que tenemos que tener en cuenta para que cuando llegue el paramédico o la persona profesional acá, pues a tomar como las riendas del caso o en el centro médico, decirle que el pulso puede estar fuerte, débil o ausente, dependiendo de la situación. La respiración, podemos tomar el análisis de la respiración acercando nuestro oído a la nariz del paciente para intentar escuchar, para intentar también sentir y con nuestros ojitos vamos a observar si el pecho tiene o no tiene suflaciones. Y lo mismo, vamos a contar hasta 5 mentalmente y vamos a decir si nuestro análisis de la respiración del paciente, esa respiración está fuerte, débil o ausente. Esos 2 conceptos tenerlos muy en cuenta porque pueden variar durante la atención. Entonces, cualquiera de las personas que participe de una atención, estar pendiente de los signos vitales y recomendar si está fuerte, débil o ausente. Dentro de nuestro protocolo de primeros auxilios hay una parte fundamental que lo nombrábamos en alguno de los casos que nos pueden pasar arriba de cualquiera de esas 5 accidentes frecuentes que pasan en nuestro hogar, y es que la afectación puede ser por golpes en la cabeza. Entonces, recomendación, aprender a hacer la alineación cervical, como lo tenemos en cuenta aquí, cuando el paciente ya no se puede mover del sitio donde está y requerimos que alguien mantenga esa cabeza alineada con el cuerpo. Y por más de que tengamos el elemento que ustedes ven ahí en la imagen amarillo, que muchos le dicen cuello ortopédico, pero su nombre realmente es alineador cervical, así lo tengamos puesto, siempre tiene que haber alguien en la cabeza en caso de que se requiera. La ubicación es muy sencilla y la vemos en la imagen. Entonces, dedo pulgar debe ir sobre pómulos, dedo índice debe ir sobre la parte del hueso de la mandíbula, dedo medio asegurando detectar el pulso del paciente para mantenerlo controlado, y dedos anular y meñique en la zona de la nuca. Importante que no hay que hacerle fuerza, simplemente este requerimiento es cuando la persona quiera moverse, no afectarse de mayor gravedad, sino simplemente mantenerlo alineado con el cuerpo para que no vayan a haber afectaciones en la parte cervical. Importante tener en cuenta nuestra alineación cervical. Bien, teniendo en cuenta ya todo nuestro protocolo de primeros auxilios, recordemos que no podemos llegar a hacer cosas que no sabemos hacer. Esto que les acabé de nombrar durante nuestra formación son esos tips o esos procedimientos que podemos hacer medianamente en nuestra casa, básicos, para poder atender a nuestro núcleo familiar o cualquiera de las personas que esté cerca de nuestro entorno. Bien, para finalizar nuestra formación, les quiero brindar unos tips para que los tengamos muy en cuenta si los quieren apuntar y los tengan presentes siempre dentro de su hogar. Primero, verificar el sistema de emergencias médicas. Recuerdan lo que les nombré al inicio. Verificar cuál es ese procedimiento que tenemos, a quién vamos a llamar en caso de, cuáles son los números, dónde queda ubicado y saber y socializárselo absolutamente a todos los integrantes de nuestro hogar. 2, verificar los elementos de atención de emergencia propios o en este caso para los conjuntos cerrados o sociedad, si los cuentan, si cuentan con ellos,
es verificar esos elementos para tener en cuenta. Si hay un sistema de red contra incendios, si hay un botiquín disponible, si hay una camilla disponible, si hay extintores o cualquiera de estas emergencias o de cualquiera de estos elementos, perdón, hay que verificarlos y tenerlos siempre presentes. Tercero, una de las recomendaciones que les hice de formarse y certificarse como un personal experto. Entonces, por favor, hacerlo cuando pase obviamente todo este tema de la pandemia y de todo este confinamiento, garantizar que recibamos esa formación. Yo les puedo decir que se pueden informar muchísimo por medio de esta herramienta de internet, verificar videos, practicar con sus hijos, con sus familiares por medio de los muñecos, de las actividades que podemos hacer en casa. Entonces, intentar hacer ese tipo de actividades. Cuarto, mantener elementos para la atención a emergencias en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, la maleta con unos elementos para en caso de que tengamos por condición súbita pues salir de nuestro hogar, contar con extintores y botiquines, pero que estén todos obviamente vigentes y con elementos de buena calidad. Y por último, realizar simulacros, ¿sí? Todo este tipo de formación depende mucho también del simulacro para que la gente se acostumbre y adquiera esas habilidades de reaccionar en caso de. Todos tenemos de pronto un grupo de WhatsApp familiar, entonces pónganse de acuerdo, pongan un punto de encuentro para los que viven cerca o socialicen a sus familias por medio de estos grupos y de esta comunicación, cuáles son esos puntos de encuentro donde me pueden llegar a encontrar en caso de que la comunicación se irrumpa y sabemos que podemos tener el apoyo de nuestros familiares. Bien, quiero darle el paso a nuestros compañeros que van a dar cierre a nuestra formación el día de hoy y continuamos con nuestra actividad. Bueno, Luis, ha sido yo creo que muy buena la capacitación del día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron pendientes. Recuerden que vamos a responder todas sus dudas. Y algo que yo quiero dejar para cerrar es, bueno, varias cosas. La primera, socialicen esta información. Esta información es de todos y es de vital importancia que la comunidad esté disponible para atender una emergencia. Recuerden que hoy ustedes son los rescatistas, pero mañana pueden ser los pacientes. Segundo, su seguridad no se negocia. Entonces, hay que hacer 3 cosas antes de atender a un paciente. Siempre las 3 primeras cosas que las mencionó Luis. Sus elementos de protección personal, activar el servicio de emergencias médico y asegurar la zona. Entonces, no sirve de nada que tuviste, por dar un ejemplo, una persona atropellada y estás dispuesto a atenderlo y sales y te atropella a ti otro carro. Tienes que asegurar la escena. No sirve de nada que tú estés haciendo todo el protocolo para atender a este paciente y el paciente queda inconsciente y a ti se te olvidó llamar una ambulancia. Porque mientras lo atiendes, puede que necesites un respaldo. Y no sirve de nada que tú llegues a la casa contaminado y que puedas contaminar a tus familiares. Es decir, acuérdate que hay enfermedades que te pueden enfermar. Entonces, es muy importante, esas son las 3 primeras reglas que hay que tener claro antes de acercarnos, de tocar al paciente. Cuídense, usen los elementos de protección personal y activen respaldo, porque ustedes con sus manos, con sus herramientas, no lo van a poder hacer. Segundo, bueno, ya llevamos 2. El tercer tip muy importante es lo que les decía Luis ahorita. Al momento de distribuir toda esta información, practíquenla. Entonces no es como, hijo, ¿te acuerdas que el plan de emergencias dice que nos encontramos en tal potrero? No, practíquenlo, hagan simulacros, muevan, jueguen, que esto sea divertido para todos. Estamos en tiempo de cuarentena y tenemos una actividad más en la que podemos aprender, en la que podemos hacer. Entonces, ¿qué tal hoy jugar al paciente con su hijo, con su mamá, con su esposa? ¿Qué harías si me pasa a mí esto? Practiquemos mucho, volvámoslo natural, volvámoslo rutinario, volvámoslo de dominio para todos nosotros. Entonces, ha sido un placer enorme acompañarlos hoy a ustedes.
Estamos disponibles para lo que ustedes necesiten. Recuerden, Positiva siempre los acompaña como su aseguradora y aunque no son expertos con esta charla, ya les han dado una luz. Entonces síganse preparando para que podamos trabajar en estos temas. De verdad, muchas gracias por participar. Yo sé que ustedes están ávidos de conocimiento y van a querer aprender más. Entonces síganos en otros webinares o busquen nuestras páginas de YouTube que tenemos información muy importante para ustedes. Muchas gracias. Bueno, genial. Gracias, doctor Luis. Gracias, doctor Salín. Les agradecemos mucho su tiempo. Ha sido muy enriquecedora toda la información que amablemente nos han brindado. Entramos ahora a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación tan activa. Por temas de tiempo, vamos a responder 2 preguntas que ustedes nos han dejado. Las demás las van a poder consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta aquí de uno de nuestros asistentes. Nos pregunta, ¿los inmovilizadores vienen para niño? Bien, para aclararles el tema de los inmovilizadores, sí se pueden conseguir en diferentes tamaños, entonces pueden conseguir un paquete de inmovilizadores tanto para los niños como para los adultos. Igual recordar que en el caso de necesitar cualquier tipo de inmovilización, si no contamos con esos inmovilizadores, cualquiera de los recursos que esté al lado de nosotros, los cuadernos, todo lo que sea rígido, nos puede servir garantizando adecuarlo al tamaño de la persona que estemos atendiendo. Entonces sí, también vienen los inmovilizadores, tanto para niño como para adulto. Una cosa adicional es que si ustedes, por ejemplo, van a comprar un kit para tenerlo en su casa, entonces ya busquen de acuerdo a las características de su familia. Pero si usted va a comprar un kit para tenerlo en el carro y no sabe qué se va a encontrar, hay muchos juegos de inmovilizadores ahora multitallas, tanto para lesiones en las extremidades como para las lesiones cervicales y de columna. Entonces, puede ser más interesante comprar inmovilizadores multitalla. Como dice Luis, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, pero un detalle muy importante es que lo tengan de buena calidad. Entonces muchas veces dicen, no, es que yo vi este que me lo están consiguiendo y sale más barato que el otro. Sí, es posible, pero busquen marcas, busquen certificaciones que les puedan ayudar. Así para todo el resto de elementos del botiquín. Bueno, doctores, muchísimas gracias, súper. Aquí tenemos una segunda pregunta de un asistente. Nos pregunta, ¿qué se debe hacer en caso de la hemorragia de nariz? Bien, este sí es un procedimiento de pronto contradictorio con el tema general de las hemorragias, no hay que hacer presión, mucha gente tiene como el concepto de que cuando tenemos hemorragia de la nariz le presionamos las 2 fosas y lo inclinamos hacia atrás y permitimos eso, no deberíamos hacerlo, puede llegar a generar pues que esa sangre se coagule dentro del sistema y que pueda llegar a generar infecciones o alguna situación así. ¿Qué es lo recomendable? Uno, dejar que el fluido sanguíneo salga, en este caso puede sonarse o puede mantener la cabeza abajo. Importante que esto es como un tip que de pronto pueden aplicar o si tienen otras metodologías también pueden servir, pero es intentar con un algodón o un pedazo de gasa o esparadrapo ponerlo en el labio superior de nuestra boca por la parte interna y hacerle presión con la lengua. Eso ayuda pues hasta cierto punto porque la gran mayoría de vasos sanguíneos que controlan el tema de la hemorragia nasal se encuentran ubicados aquí abajo o más bien arriba de nuestros labios, entonces dar esa presión podría ayudar a generar y a disminuir nuestra presión sanguínea. Entonces, como recomendación, no intenten tapar o sofocar que la sangre se coagule dentro de la nariz. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nuevamente les agradecemos muchísimo por brindarnos toda esta información. Por supuesto, es momento de aprender, desaprender y reaprender, porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, sonreír, aprovechar cada momento con tus seres queridos y expresar todo tu cariño. Agradecemos a todos por su participación. Recordamos a nuestros afiliados que la publicación de nuestros talleres web
preguntas con respuestas, presentaciones y tips los van a poder visualizar 24 horas después de finalizar el taller web en www.posipeya.co/talleresweb. Les recordamos a todos nuestros asistentes diligenciar la encuesta dando clic en salir. De igual manera, para poder validar su certificación deben estar conectados durante 50 minutos. Los invitamos también a estar súper conectados al portal de Travesía. Allí van a poder encontrar el cronograma de todo nuestro Plan Nacional de Educación y van a poder realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Tengan presente que ustedes van a poder acompañarnos en más de 100 talleres web programados con los temas de mayor interés de seguridad y salud en el trabajo, al igual que temas en interés sobre la cuarentena y el COVID-19. Allí van a poder descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas hábiles. Les recuerdo a todos nuestros afiliados que las inscripciones de cada taller web se cierran a las 9 de la mañana del mismo día y a esta misma hora se hará el último envío del link de acceso al webinar para que ingresen y lo visualicen sin ningún problema. Les recordamos a nuestros afiliados que el día de hoy tendremos 2 talleres web más en el horario de la tarde, de 2:30 a 3:30 y de 5 a 5:30. Cada día más conectados y sintonizados a estas horas por el mismo canal. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día!